Desde el primer momento en que conocí a Rafael, supe que había algo en sus ojos que brillaba diferente cuando hablaba de negocios. Al principio, lo admiraba. En Madrid, donde nos conocimos durante una exposición de arte en el Museo Reina Sofía, me cautivó con su conocimiento de finanzas y su aparente pasión por construir un futuro próspero. Yo, Lucía Mendoza, hija única de una familia con raíces profundas en la industria vinícola de La Rioja, me dejé seducir por sus palabras y su visión. Nos casamos en una pequeña ceremonia en Toledo, con la catedral como testigo silencioso de unas promesas que ahora suenan vacías en mi memoria. Los primeros años fueron como un sueño, construyendo juntos una vida en nuestra casa en las afueras de Madrid, con vistas a la sierra. Rafael trabajaba en un banco de inversión, mientras yo continuaba administrando las bodegas familiares a distancia, viajando frecuentemente a La Rioja. Todo cambió cuando mis padres fallecieron en un accidente de coche, regresando de una cata de vinos en Francia. El dolor fue inmenso, un vacío que aún hoy me acompaña en las noches silenciosas. Pero junto con ese dolor llegó la responsabilidad, la herencia completa de los viñedos Mendoza, las propiedades en Barcelona y Sevilla, las acciones en varias empresas españolas y, por supuesto, las cuentas bancarias en España y Suiza. 25 millones de euros que representaban no solo dinero, sino el trabajo de 3 generaciones de mi familia. Recuerdo el día en que el notario, don Esteban, un hombre mayor con lentes que se deslizaban constantemente por su nariz aguileña, me entregó los documentos. Rafael estaba sentado a mi lado, su mano sobre la mía en un gesto que entonces creí de apoyo. Ahora sé que sus dedos ya estaban contando mentalmente cada euro que creía suyo. Lucía, tu padre fue muy claro en sus instrucciones, dijo don Esteban con voz pausada. Todo queda a tu nombre como única heredera. Las empresas, las propiedades, las cuentas, todo. Noté cómo la mano de Rafael se tensaba sobre la mía, una tensión sutil que entonces ignoré, consumida por el duelo. Las semanas siguientes, Rafael comenzó a hablar cada vez más sobre nuestro futuro financiero. Al principio, eran sugerencias casuales durante la cena, copas de Rioja de por medio. Deberíamos diversificar las inversiones. Pienso que sería más seguro consolidar las cuentas. Con mi experiencia en el banco, podría gestionar mejor todo ese capital. Luego vinieron las reuniones con sus colegas. Hombres de trajes caros y sonrisas falsas que hablaban de oportunidades de inversión mientras me miraban como si fuera una niña incapaz de entender el mundo de los números. Yo, que había crecido viendo a mi padre negociar contratos millonarios con distribuidores internacionales de vino, que tenía un máster en administración de empresas de ESADE, me encontraba de repente siendo tratada como una incompetente en mi propia casa. Rafael, agradezco tus consejos, pero prefiero mantener la gestión como hasta ahora, le dije una noche, después de que sus amigos se marcharan. Mi familia construyó este patrimonio con ciertos valores y quiero respetarlos. Su sonrisa se congeló. Lucía, cariño, no entiendes cómo funciona realmente el mundo financiero. Podríamos duplicar ese capital en pocos años si me dejaras manejarlo. Fue entonces cuando comencé a notar cambios en él. Llamadas telefónicas que interrumpía cuando yo entraba en la habitación. Documentos que escondía apresuradamente. Viajes de negocios que se multiplicaban sin explicaciones claras. Y sus ojos ya no me miraban con amor, sino con cálculo, como si constantemente estuviera evaluando cuánto valía yo para él. La tensión creció durante meses. Yo me aferraba a mi independencia financiera mientras sentía cómo el hombre que había amado se convertía en un extraño. Comencé a tomar precauciones, cambié claves bancarias, contraté a un nuevo equipo legal liderado por Carmen Bustamante, una abogada feroz recomendada por mi tía Pilar, y digitalicé todos los documentos importantes guardando copias en lugares seguros. Una tarde de domingo, mientras preparaba una paella en nuestra cocina, un ritual que había mantenido vivo como homenaje a los domingos familiares de mi infancia, Rafael entró con una copa de whisky en la mano. Su rostro estaba tenso, casi irreconocible. He estado pensando, dijo con una calma artificial, recostándose contra la encimera de mármol. No tiene sentido que todo esté a tu nombre. Somos un matrimonio. Deberíamos compartirlo todo. Seguí removiendo el arroz, el aroma del azafrán subiendo en espirales de vapor. Todo lo que ganamos juntos ya lo compartimos, Rafael. La herencia es diferente. ¿Diferente por qué?
¿No confías en mí? Su voz subió ligeramente de tono, un preludio de lo que vendría después. No es cuestión de confianza, sino de respetar los deseos de mi familia. Dejó la copa con tanta fuerza sobre la encimera que temí que se rompiera. Tu familia está muerta, Lucía. Ahora yo soy tu familia. Sus palabras me golpearon como una bofetada. El arroz comenzó a pegarse al fondo de la paellera, pero ya no me importaba. Me giré para enfrentarlo, la cuchara de madera aún en mi mano como un pequeño escudo. Nunca, jamás, vuelvas a hablar así de mis padres, dije con una voz que no reconocí como mía, baja y peligrosa. Esa noche apenas dormí. A mi lado, Rafael respiraba profundamente, aparentemente en paz con lo que había dicho. Yo contemplaba el techo, preguntándome cómo había llegado a este punto, cómo el hombre que prometió amarme y respetarme se había transformado en este depredador que ahora yacía junto a mí. La confrontación definitiva llegó una semana después. Yo estaba en mi estudio, revisando los informes trimestrales de las bodegas cuando la puerta se abrió de golpe. Rafael entró como una tormenta, sus pasos resonando en el suelo de madera antigua. En sus manos llevaba una carpeta negra que arrojó sobre mi escritorio, dispersando mis papeles. Se acabaron los juegos, Lucía. Quiero que firmes estos documentos. Ahora. Abrí la carpeta con manos que me enorgullezco de haber mantenido firmes. Dentro había documentos para transferir todas las propiedades, las acciones, incluso las bodegas, a su nombre. No a nuestros nombres, solo al suyo. Levanté la mirada, encontrándome con unos ojos que ya no reconocía. ¿Has perdido la cabeza? Jamás firmaré esto. Su rostro se transformó entonces, toda pretensión de civilidad desapareciendo como niebla bajo el sol de mediodía. Se inclinó sobre el escritorio, su cara tan cerca de la mía que podía oler el café en su aliento. Lo harás, Lucía, porque si no lo haces te arrepentirás. Tengo formas de hacer tu vida imposible. Muy imposible. Fue en ese momento, mirando a los ojos del hombre con quien había compartido mi cama durante 5 años, cuando supe que estaba frente a un completo desconocido, un depredador motivado por la codicia, un hombre dispuesto a destruir todo lo que habíamos construido por 25 millones de euros. Y también fue en ese momento cuando decidí que no me rendiría sin luchar. La mañana siguiente amaneció gris, como si Madrid entero se hubiera puesto de acuerdo con mi estado de ánimo. Intenté salir temprano para reunirme con Carmen, mi abogada, pero descubrí que Rafael había llamado a un cerrajero durante la noche. Las cerraduras habían sido cambiadas. Buenos días, querida. Su voz sonaba casi normal, como en los viejos tiempos, lo que hacía todo aún más perturbador. Estaba tomando café en la cocina, leyendo El País como cualquier otro día. ¿Dormiste bien? ¿Dónde están las llaves nuevas? Pregunté directamente, sin molestarme en disimular mi enojo. Rafael dobló el periódico con calma estudiada. Las tengo yo, por seguridad. Últimamente has estado tomando decisiones impulsivas. Creo que necesitas tiempo para reflexionar antes de salir corriendo a ver a esa abogada tuya. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No era solo una amenaza ahora. Era un secuestro en toda regla. Mi teléfono. Necesitaba llamar a alguien. Metí la mano en el bolsillo de mi bata, pero estaba vacío. ¿Buscas esto? Rafael sostenía mi móvil, girándolo entre sus dedos. También lo guardaré por ahora. No te preocupes. He llamado al viñedo para decir que estás indispuesta. Nadie te molestará. Mi mente trabajaba a toda velocidad. La casa tiene 2 pisos y varias salidas. Quizás la puerta de servicio en la cocina que da al jardín trasero. Pero cuando me dirigí hacia allí, noté que Emilio, el amigo de Rafael que trabajaba en seguridad privada, estaba sentado en una silla junto a la puerta trasera, fingiendo leer una revista. Doña Lucía me saludó con una inclinación de cabeza, como si fuera normal que estuviera allí, bloqueando mi salida. Volví al salón donde Rafael seguía bebiendo su café. ¿Te has vuelto completamente loco? Esto es secuestro. Es ilegal. Él rió. Un sonido que alguna vez encontré encantador y ahora me provocaba escalofríos. No, cariño. Esto es un matrimonio. Estoy protegiendo nuestros intereses comunes. Además, ¿quién va a creerte? ¿La heredera histérica que no puede aceptar que su marido quiere ayudarla con sus finanzas? Se acercó, acariciando mi mejilla con el dorso de su mano. Me aparté instintivamente.
Solo necesito que firmes los papeles, Lucía. Después, todo volverá a la normalidad. La normalidad. Como si pudiera existir tal cosa después de esto. Me encerré en mi estudio, el único lugar donde sentía que podía respirar. Las ventanas daban a la calle, pero estábamos en un segundo piso. Además, los cristales eran prácticamente irrompibles, una mejora que Rafael había insistido en instalar el año pasado. Ahora entendía por qué. Pasé horas sentada frente a mi escritorio, contemplando las fotos de mis padres. Mamá con su sonrisa serena entre las vides durante la vendimia. Papá explicándome los secretos de la fermentación cuando yo apenas llegaba a la altura de los barriles. Habían construido algo hermoso, algo que pertenecía a nuestra historia familiar. No podía permitir que Rafael lo destruyera todo. Cerca del mediodía, él entró sin llamar. Traía una bandeja con comida que dejó sobre la mesa. Debes alimentarte bien, Lucía. No quiero que enfermes. Su falsa preocupación me revolvió el estómago. ¿Cuánto tiempo piensas mantenerme prisionera? El tiempo que sea necesario. Se sentó frente a mí, sacando los documentos de su maletín. Los extendió sobre la mesa, apartando mi comida. Son solo firmas, Lucía. Unas simples firmas y recuperarás tu libertad. ¿Para qué quieres todo esto, Rafael? ¿Qué pasó con los planes que teníamos juntos? Su expresión cambió brevemente. Un destello de algo. ¿Culpabilidad? ¿Arrepentimiento? Cruzó su rostro antes de endurecerse nuevamente. Los planes cambiaron. Tengo deudas, inversiones que salieron mal. Necesito este dinero. Podrías habérmelo dicho. Podríamos haberlo solucionado juntos. ¿Como tu padre solucionó mis propuestas de modernización para las bodegas? Riéndose en mi cara y diciendo que un banquero de ciudad no tenía nada que enseñarle a una familia con siglos de tradición. Su voz destilaba un resentimiento que nunca había mostrado antes. Tu padre siempre me vio como un advenedizo, alguien que no estaba a la altura del apellido Mendoza. Bueno, ahora veremos quién ríe último. Así que era eso. No solo codicia, sino venganza. Venganza contra un hombre que ya no podía defenderse. La revelación me dolió más que cualquier amenaza física. Mi padre te respetaba, Rafael. Solo quería proteger lo que habíamos construido durante generaciones. Tu padre era un viejo terco aferrado al pasado. Empujó los papeles hacia mí, junto con una pluma estilográfica que reconocí como un regalo que le había hecho en nuestro segundo aniversario. Firma. Ahora. Me quedé mirando los documentos. Páginas y páginas de lenguaje legal diseñado para despojarme de todo. Necesito tiempo para leerlos al menos. Tienes hasta esta noche. Se levantó, dirigiéndose hacia la puerta. Y, Lucía, no intentes nada estúpido. Emilio estará vigilando, y él no es tan paciente como yo. Cuando la puerta se cerró tras él, me permití un momento de debilidad. Las lágrimas que había estado conteniendo durante horas finalmente fluyeron libremente. Lloré por mis padres, por el matrimonio que creía tener, por la traición tan profunda que sentía en cada fibra de mi ser. Pero el llanto duró poco. La hija de Antonio y Elena Mendoza no se rendiría tan fácilmente. Sequé mis lágrimas y comencé a examinar minuciosamente mi prisión improvisada. El estudio tenía una pequeña biblioteca, principalmente libros sobre viticultura y administración de empresas. Entre ellos, encontré un antiguo tomo de derecho mercantil que mi padre solía consultar. No era abogado, pero conocía bien las leyes que afectaban a su negocio. Hojeando sus páginas amarillentas, una idea comenzó a formarse en mi mente. Rafael quería mi firma en esos documentos, pero no especificó qué tipo de firma necesitaba. Como hija de empresarios, había aprendido desde joven a tener varias firmas. Una oficial para documentos bancarios y contratos importantes, y otras variaciones para correspondencia casual o autógrafos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo mi prisión de tonos anaranjados, elaboré mentalmente mi plan. No podía escapar físicamente, no con Emilio vigilando cada salida. No podía comunicarme con el exterior, pero podía ganar tiempo y, quizás, dejar pistas de mi situación. Justo cuando estaba terminando de repasar mentalmente cada detalle, escuché pasos acercándose. Rafael entró nuevamente, esta vez acompañado por Emilio, cuya presencia imponente llenaba la habitación de una amenaza silenciosa. ¿Y bien? Rafael se acercó a mi escritorio. ¿Has tomado una decisión sensata? Miré los documentos, luego a los dos hombres que me mantenían cautiva. Pensé en mis padres,
en el legado que habían construido con tanto esfuerzo y amor. Pensé en las vides que crecían bajo el sol de La Rioja, en los trabajadores que dependían de las bodegas para mantener a sus familias. Y pensé en Carmen, mi abogada, y en las medidas que habíamos comenzado a tomar, anticipándonos a un posible conflicto, aunque jamás imaginamos que llegaría a este extremo. Necesito garantías, dije finalmente, manteniendo mi voz firme a pesar del miedo. Si firmo esto, ¿qué me asegura que me dejarás ir? ¿Que no harás daño a nadie en los viñedos? Rafael sonrió, creyendo que había ganado. Tienes mi palabra, Lucía. Una vez que todo esté a mi nombre, no tendré motivos para retenerte. Podrás irte donde quieras, con una generosa pensión, por supuesto. En cuanto a las bodegas, son un negocio. Sería estúpido dañar algo que me dará beneficios. Asentí lentamente, como si estuviera resignándome a lo inevitable. Muy bien, trae los papeles. Mientras él extendía los documentos sobre mi escritorio con una sonrisa triunfal, yo sabía que esta aparente derrota era solo el principio de mi contraataque. En mi mente ya estaba formándose un plan, una estrategia digna de la hija de Antonio Mendoza, el hombre que había negociado con los distribuidores más duros de Europa y siempre había salido victorioso. Necesitaré revisar cada página, dije, tomando la pluma. No esperes que firme a ciegas. Por supuesto, concedió Rafael, su confianza creciendo con cada segundo. Tómate tu tiempo. Tenemos toda la noche. Comencé a hojear los documentos meticulosamente, buscando detalles, memorizando cláusulas, identificando puntos débiles. A mi lado, Rafael y Emilio intercambiaban miradas impacientes. Pocos sabían que cada página que revisaba alimentaba mi determinación y afinaba mi estrategia. La noche avanzaba, y con ella, mi plan tomaba forma definitiva. No sería una prisionera por mucho tiempo más. Pasé casi 2 horas revisando cada documento, página por página, mientras Rafael consultaba constantemente su reloj y Emilio se movía inquieto por la habitación. Mi minuciosidad no era solo una táctica para ganar tiempo. Necesitaba entender exactamente qué estaba firmando para asegurarme de que mi plan funcionara. Por Dios, Lucía, no estás negociando un tratado internacional, espetó finalmente Rafael, la impaciencia rompiendo su fachada de calma. Son documentos estándar de transferencia de bienes. Estándar, repetí con ironía mientras pasaba a la siguiente página. Nada es estándar cuando se trata de 25 millones de euros, Rafael. Noté algo interesante. Todos los documentos habían sido preparados por un tal Sergio Valverde, un abogado que no conocía. No llevaban el membrete de ninguno de los bufetes prestigiosos con los que solíamos trabajar. Esto me dio cierta tranquilidad. Un abogado de dudosa reputación probablemente había cometido errores en la redacción. Cuando finalmente llegué a la última página, levanté la vista hacia Rafael. Sus ojos brillaban con anticipación, como un niño frente a un regalo de Navidad que está a punto de abrir. Bien, dije con un suspiro deliberadamente pesado. Supongo que no tengo alternativa. Tomé la pluma estilográfica, sintiendo su peso familiar en mi mano. Era una Montblanc que había pertenecido a mi abuelo. Otro detalle cruel en esta farsa. Obligarme a renunciar a mi herencia con un objeto que simbolizaba precisamente esa continuidad familiar. Antes de firmar, añadí, quiero que Emilio salga de la habitación. Esto es entre tú y yo, Rafael. Mi marido dudó un momento, pero luego asintió a su guardia. Espera afuera, pero quédate cerca. Cuando la puerta se cerró tras Emilio, miré a Rafael directamente a los ojos. ¿Realmente crees que esto terminará bien para ti? Terminará con 25 millones en mi cuenta. Respondió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Eso me parece un final bastante bueno. Bajé la mirada a los documentos y comencé a firmar cada página con movimientos deliberados. Mi firma, normalmente fluida y elegante, ahora era temblorosa, casi irreconocible. No era miedo lo que guiaba mi mano, sino precisión. Estaba recreando exactamente la firma que había usado en una tarjeta de felicitación para la madre de Rafael hace 3 años, no la que utilizaba en documentos oficiales. Cualquier perito calígrafo con un mínimo de experiencia podría determinar que no era mi firma legal. Pero Rafael, en su arrogancia, no se molestó en verificar ese detalle. Estaba demasiado ocupado saboreando su aparente victoria.
Lo que Rafael tampoco sabía era que 2 semanas antes, tras nuestra primera gran discusión sobre la herencia, había visitado a Carmen Bustamante en su despacho en el centro de Madrid. No era una visita rutinaria. Había ido con un propósito específico. Necesito protegerme, le había dicho a Carmen mientras contemplábamos la Plaza Mayor desde su ventana. Rafael está cambiando, y no para bien. Temo que intente algo drástico. Carmen, una mujer de 50 y tantos años con una reputación formidable en los tribunales de Madrid, me había escuchado atentamente antes de hacer una llamada. 1 hora después, estábamos reunidas con Mateo Suárez, un notario de confianza, y habíamos firmado un documento crucial, una declaración jurada, donde especificaba que cualquier transferencia de bienes firmada por mí, a partir de esa fecha, debería ser verificada personalmente por el notario, con mi presencia física y una llamada de confirmación a Carmen. También habíamos cambiado sutilmente los registros de propiedad, añadiendo cláusulas de protección y alertas automáticas ante cualquier intento de transferencia. Y lo más importante, habíamos creado un conjunto de documentos falsos, casi idénticos a los legítimos, pero con pequeñas discrepancias legales que los invalidarían en cualquier tribunal. Estos eran los documentos que ahora firmaba con falsa resignación, mientras Rafael observaba con ojos voraces cada movimiento de mi pluma. «Ya está», dije cuando firmé la última página. «Todo tuyo». Le entregué la pluma como si le estuviera cediendo algo más que un instrumento de escritura, el símbolo de mi rendición. Rafael recogió los documentos con manos ansiosas, revisando rápidamente cada firma como un coleccionista que verifica la autenticidad de una pieza valiosa. Satisfecho, los guardó en su maletín y se levantó. «Has tomado la decisión correcta, Lucía. Mañana mismo llevaré estos al registro». Se acercó e intentó besarme en la mejilla, pero me aparté instintivamente. Él rió. «Todavía orgullosa, veo. Ya lo superarás. ¿Puedo salir ahora?», pregunté, manteniendo mi voz neutral a pesar de que por dentro sentía una mezcla de alivio y anticipación. «Mañana», respondió, dirigiéndose hacia la puerta, «cuando todo esté registrado oficialmente. No querría que tuvieras ideas impulsivas durante la noche». Y así, seguí siendo prisionera en mi propia casa, pero con una diferencia fundamental. Ahora Rafael creía que había ganado, y esa falsa seguridad era exactamente lo que yo necesitaba. Pasé la noche en mi estudio, durmiendo intermitentemente en el sofá de cuero que mi padre había instalado allí para sus tardes de lectura. No intenté escapar. Sabía que Emilio seguía vigilando. En cambio, usé esas horas de soledad para preparar mentalmente los siguientes pasos. La mañana llegó con una luz dorada que se filtraba a través de las cortinas de mi improvisada celda. Escuché movimiento en la casa, voces, pasos apresurados. Luego, la puerta se abrió y apareció Rafael, vestido con un traje impecable y una sonrisa que nunca había visto antes. La sonrisa de un hombre que cree haber conquistado el mundo. «Buenos días, Lucía. Hoy es un nuevo día para ambos». Su tono era casi jovial. «Voy al registro y luego al banco. Cuando regrese, seremos libres de seguir caminos separados». «¿Puedo salir ahora?», volví a preguntar, como si realmente creyera que cumpliría su palabra. «Emilio te llevará a desayunar y vigilará que no hagas ninguna tontería mientras yo resuelvo los asuntos legales». Me lanzó una mirada condescendiente. «Considéralo tu primer día de libertad condicional». Después de que salió, Emilio me escoltó a la cocina donde Teresa, nuestra ama de llaves, preparaba café con una expresión preocupada. La pobre mujer, que llevaba con mi familia desde antes de mi nacimiento, claramente sentía que algo andaba mal, pero no se atrevía a preguntar con Emilio presente. «¿Café, señora?», ofreció con voz temblorosa. «Gracias, Teresa». Tomé la taza que me ofrecía, nuestras miradas encontrándose brevemente. En sus ojos vi preocupación genuina, y le di una sonrisa tranquilizadora que pareció confundirla aún más. Desayuné lentamente, observando cómo Emilio consultaba constantemente su teléfono. Probablemente, Rafael lo mantenía informado de sus avances. Me pregunté cuánto tiempo pasaría antes de que descubriera que los documentos no tenían validez legal, que las propiedades seguían a mi nombre, que todo había sido una elaborada actuación por mi parte. «El señor dice que puedes ir al jardín si quieres», anunció Emilio repentinamente, guardando su teléfono.
Dice que todo va bien. Por supuesto que Rafael pensaba que todo iba bien. Probablemente el registro había aceptado los documentos para su procesamiento sin revisarlos a fondo, como era habitual con el papeleo rutinario. La verificación real vendría después, y para entonces, yo ya habría implementado la siguiente fase de mi plan. Pasé la mañana en el jardín, sentada bajo el olivo centenario que presidía el centro del patio. Teresa me trajo limonada y me preguntó en susurros si necesitaba algo, si estaba bien. Le aseguré que todo se resolvería pronto. Cerca del mediodía, escuché el coche de Rafael entrando en la propiedad. El sonido de la gravilla bajo las ruedas anunciaba su regreso triunfal. Me quedé donde estaba, fingiendo leer un libro mientras mi corazón latía con fuerza en anticipación. Rafael apareció en el jardín con una botella de champán en la mano y una sonrisa que parecía tallada en piedra. Tenemos que celebrar, querida. Todo está hecho. Las propiedades, las acciones, las cuentas, todo ha pasado a mi nombre. Incluso he hecho una visita a nuestro gestor bancario en Suiza. Muy eficientes los suizos, siempre lo he dicho. Levanté la vista de mi libro, marcando la página con deliberada calma. ¿Ya está? ¿Así de fácil? Así de fácil. Descorchó la botella con un gesto teatral, el champán burbujeando y desbordándose mientras reía. 25 millones de euros en un solo día. Probablemente mi mejor negocio hasta la fecha. Emilio se había retirado discretamente, dejándonos solos con nuestra extraña celebración. Rafael llenó 2 copas y me ofreció una. La tomé sin protestar, sintiendo el frío cristal contra mis dedos. Por los nuevos comienzos, brindó, chocando su copa contra la mía con demasiada fuerza, derramando algunas gotas sobre mi vestido. Por los nuevos comienzos, repetí, llevando la copa a mis labios sin beber realmente. Rafael bebió largamente y luego se sentó frente a mí, aflojándose la corbata con un gesto de satisfacción. Sabes, Lucía, no tiene por qué ser desagradable entre nosotros. Te asignaré una mensualidad generosa. Podrás vivir cómodamente en el apartamento de Barcelona. Muy considerado de tu parte, respondí con una sonrisa que no alcanzó mis ojos. ¿Qué harás con las bodegas? Las modernizaré, por supuesto. Tu padre nunca entendió el potencial que tienen. Con la inversión adecuada, podríamos triplicar la producción en 2 años. Mi padre entendía que la calidad requiere tiempo y cuidado, no producción masiva. Rafael hizo un gesto despectivo con la mano. Romanticismos de la vieja escuela. El mercado actual requiere volumen y marketing agresivo. ¿Y los trabajadores? Muchos llevan generaciones en las bodegas. Los que se adapten se quedarán. Los demás... Se encogió de hombros, como si estuviera hablando de reemplazar mobiliario antiguo en lugar de personas con familias que dependían de esos empleos. En ese momento supe que, incluso si mi plan no hubiera estado ya en marcha, jamás habría permitido que este hombre pusiera sus manos en el legado de mi familia. Observé cómo bebía más champán, celebrando una victoria que solo existía en su cabeza, y sentí una extraña mezcla de lástima y determinación. Tengo que hacer una llamada, anunció Rafael después de su segunda copa. Hay algunos inversores interesados en las propiedades de Sevilla. Creo que podríamos cerrar un trato antes de fin de mes. Se levantó y se dirigió al interior de la casa, dejándome sola bajo el olivo. Miré mi reloj, casi la 1 de la tarde. A esa hora, Carmen ya habría recibido la notificación automática de intento de transferencia de propiedades y estaría contactando con el notario Mateo Suárez. El sistema de alertas que habíamos diseñado estaría funcionando perfectamente. Mi teléfono, que Rafael había devuelto esa mañana como muestra de su generosidad, vibró en mi bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. En marcha. Mantén la calma. CB. Carmen Bustamante estaba usando un teléfono no registrado para contactarme. Mi plan no solo estaba funcionando, iba incluso mejor de lo esperado. Guardé el teléfono y respiré profundamente, disfrutando del aroma de las rosas que Teresa cuidaba con tanto esmero. Por primera vez en días, sentí que podía respirar libremente. La firma que había estampado en aquellos documentos no significaba absolutamente nada. Y pronto, Rafael descubriría exactamente contra quién se había atrevido a conspirar. La tarde transcurrió con una extraña calma. Rafael iba y venía por la casa, haciendo llamadas, revisando papeles,
comportándose como el nuevo dueño de un imperio que creía haber conquistado. Me observaba ocasionalmente con una sonrisa satisfecha, como un cazador admirando su trofeo. Teresa me trajo té a la terraza donde me había refugiado con un libro que no lograba leer. Sus manos temblaban ligeramente al dejar la bandeja. «¿Necesita algo más, señora?», preguntó en voz baja, mirando hacia la puerta para asegurarse de que estábamos solas. «Estoy bien, Teresa. Gracias». Se inclinó un poco, bajando aún más la voz. La señorita Carmen llamó a la cocina. Dijo que todo está en orden. Sentí una oleada de gratitud hacia esta mujer que había sido como una segunda madre para mí. Sin que yo se lo pidiera, había establecido su propia red de comunicación. «Gracias, Teresa. Por favor, ten cuidado». Ella asintió y se retiró justo cuando Rafael aparecía en la terraza, teléfono en mano. «Los compradores vendrán mañana a ver la casa», anunció sin preámbulos. «Quieren cerrar rápido. Te sugiero que empieces a empacar tus cosas personales». «¿Vender la casa?». Me enderecé en mi silla. «Pero acabas de adquirirla. ¿Por qué venderla tan pronto?». «Necesito liquidez». Se encogió de hombros como si estuviera hablando del clima y no de la casa donde habíamos vivido los últimos 5 años. Además, tiene demasiados recuerdos. Prefiero algo más moderno. ¿Y yo? ¿Dónde se supone que viviré mientras tanto? Te reservé una suite en el Hotel Wellington. Estarás cómoda allí hasta que encuentres algo permanente. Consultó su reloj. Deberías estar agradecida. Podría haberte dejado sin nada. Me mordí la lengua para no responder. Cada hora que pasaba, Rafael se volvía más arrogante, más descuidado. Perfecto para mis planes. La cena fue un asunto tenso. Rafael había invitado a Javier Montero, un viejo amigo suyo del banco que nunca me había caído bien. Era evidente que ya estaban tramando nuevos negocios con mi dinero. «Un Rioja excepcional», comentó Javier al probar el vino que Teresa había servido. «De tus bodegas, supongo». «Mis bodegas, ahora», corrigió Rafael con una sonrisa, levantando su copa en un brindis burlón hacia mí. «Cosecha del 2015. Un año excelente. Era el favorito de mi padre», dije, manteniendo mi voz firme. «Solía decir que un buen vino necesita tiempo y respeto. No se puede apresurar la calidad». «Tu padre era un romántico», respondió Javier, intercambiando miradas cómplices con Rafael. «En el mercado actual se necesita innovación, marketing agresivo. El nombre Mendoza tiene potencial, pero necesita modernizarse. Y lo haremos», aseguró Rafael, sirviéndose más vino. «Tengo planes para industrializar la producción. Triplicaremos los beneficios en 2 años. Arruinarás la reputación de generaciones», dije, incapaz de contenerme. «Ese vino que estás bebiendo es el resultado de métodos tradicionales perfeccionados durante décadas». Rafael dejó su copa con un golpe sobre la mesa. «Esos métodos son ineficientes y anticuados. Tu familia se aferraba al pasado por sentimentalismo. Yo veo el futuro. Veo que todavía tenéis cosas que resolver», intervino Javier, visiblemente incómodo con nuestra discusión. «No hay nada que resolver», replicó Rafael, recuperando su sonrisa falsa. «Lucía simplemente necesita tiempo para adaptarse a su nueva posición». Después de la cena, Rafael acompañó a Javier a la puerta, mientras yo me retiraba a la sala de estar. Minutos después, regresó con una expresión triunfal. «Javier tiene contactos interesantes para las bodegas, compradores chinos muy generosos». Se sirvió un coñac y se dejó caer en el sillón frente a mí. «¿Te imaginas? Tu padre debe estar revolviéndose en su tumba, sus preciadas bodegas en manos de inversores extranjeros». Lo miré fijamente, estudiando al hombre que una vez había amado. ¿Cómo no había visto esta crueldad antes? ¿O siempre había estado allí, oculta bajo capas de encanto y falso afecto? «No te saldrás con la tuya, Rafael». Él soltó una carcajada que resonó en toda la sala. «¿Todavía no lo entiendes? Ya me he salido con la mía». Sacó unos papeles de su maletín y los arrojó sobre la mesa de café entre nosotros. «Mira, certificados oficiales de propiedad, todos a mi nombre. Las bodegas, las propiedades en Barcelona y Sevilla, las acciones, todo, incluso las cuentas en Suiza». Tomé los documentos, fingiendo consternación mientras los revisaba. Eran solo confirmaciones preliminares de recepción, no certificados finales de propiedad.
Cualquier abogado competente sabría que estos papeles no significaban nada hasta que se completara el proceso de verificación. Pero Rafael, en su arrogancia, había asumido que la batalla estaba ganada. «Has perdido, Lucía», continuó, saboreando cada palabra. «Admiro tu espíritu, pero ya es hora de que aceptes la realidad. Ya no tienes nada, ni casa, ni dinero, ni bodegas. Nada». Dejé los papeles sobre la mesa con deliberada lentitud. «¿Y esto te hace feliz? ¿Destruir todo lo que mi familia construyó?» «Me hace rico», corrigió, terminando su coñac de un trago. «La felicidad es para los románticos como tú y tu padre. Yo prefiero el poder que da el dinero». Se levantó y se acercó a mí, inclinándose hasta que su rostro quedó a centímetros del mío. Su aliento olía a alcohol y arrogancia. «Deberías haberme tomado en serio desde el principio, Lucía. Siempre subestimaste lo que estaba dispuesto a hacer por dinero. Y tú subestimaste lo que yo estoy dispuesta a hacer por justicia». Algo en mi tono debió alertarlo, porque entrecerró los ojos, estudiándome con súbita suspicacia. «¿Qué has hecho?». Sostuve su mirada sin parpadear. «Espera y verás». Por un momento, pareció desconcertado, pero luego recuperó su sonrisa confiada. «Tus amenazas vacías no me preocupan. Mañana mismo empezaré a liquidar tus queridas posesiones. Y no hay nada que puedas hacer para detenerme». Se alejó, sirviéndose otro coñac mientras tarareaba una melodía. Su confianza era absoluta, inquebrantable, el depredador saboreando su victoria antes de tiempo. «Por cierto», añadió, girándose hacia mí con la copa en alto, «llamé a Carmen Bustamante esta tarde, tu feroz abogada. Le informé que sus servicios ya no serán necesarios, dado que todo el patrimonio ha cambiado de manos». Contuve mi sonrisa. Rafael acababa de confirmar lo que yo ya sabía. Había contactado a Carmen, exactamente como esperábamos que hiciera. Otro paso de nuestro plan completado. «¿Y qué dijo ella?», pregunté con fingida preocupación. «Oh, fue muy profesional. Dijo que respetaba los deseos de su cliente». Sonrió, interpretando mi silencio como derrota. «Incluso tus aliados saben reconocer cuando han perdido, Lucía. Si tan solo supiera que esa llamada había activado la siguiente fase de nuestro plan». Carmen tenía instrucciones específicas para cada escenario posible, incluido este. Esa noche, Rafael insistió en que durmiéramos en la misma habitación, por los viejos tiempos, como dijo con una sonrisa que me revolvió el estómago. Me negué rotundamente, prefiriendo dormir en el cuarto de invitados. «Como quieras», concedió con un gesto magnánimo. «Pero recuerda que mañana debes estar lista para irte. Los compradores vendrán a las 11. Pasé la noche en vela, escuchando los sonidos de la casa, esperando. Cerca de la medianoche, mi teléfono vibró con otro mensaje de Carmen. «Todo preparado para mañana. 10:30. Mantén la calma». A través de la ventana, observé la luna sobre Madrid, una luna que había visto tantas noches desde esta misma ventana. Pensé en mis padres, en lo que dirían si pudieran verme ahora. Mi madre, con su calma inquebrantable, habría dicho que la paciencia es la virtud de los fuertes. Mi padre, con su pragmatismo, me habría recordado que en los negocios, como en la vida, quien ríe último, ríe mejor. Al amanecer, me vestí con especial cuidado, eligiendo un traje sastre gris que me había regalado mi padre en mi 30º cumpleaños. «Para que te tomen en serio en las reuniones», había dicho. Era mi armadura para la batalla que estaba a punto de librar. Bajé a desayunar y encontré a Rafael ya en la cocina, revisando documentos mientras bebía café. Levantó la vista cuando entré, evaluando mi atuendo con una ceja arqueada. «¿Vestida para impresionar? No hace falta. Los compradores vienen a ver la casa, no a ti. Siempre me enseñaron a mantener la dignidad, incluso en las circunstancias más difíciles», respondí, sirviéndome café. Rafael soltó una risa corta y despectiva. «Dignidad. Otro concepto romántico y obsoleto de los Mendoza». Se levantó, recogiendo sus papeles. «He hecho reserva en el Wellington para esta noche. Asegúrate de tener lo esencial empacado antes de las 5. Mientras se dirigía a la puerta, se detuvo y se giró, como si acabara de recordar algo. «Por cierto, he despedido a Teresa esta mañana. Los nuevos dueños traerán su propio personal». «¿Has despedido a Teresa?». La noticia me golpeó con fuerza inesperada. «Lleva con mi familia más de 30 años.
Se encogió de hombros con indiferencia. Un gasto innecesario. Ya no necesitamos tanto personal para 2 personas, y pronto ni siquiera estaremos aquí. Su sonrisa se ensanchó, cruel y calculadora. Te he acabado, Lucía. No solo he tomado tu dinero, sino todo lo que amas. Tu casa, tus bodegas, incluso tu ama de llaves. He desmantelado tu vida pieza por pieza. En ese momento, viéndolo regodearse en su crueldad, supe que no sentía ni una pizca de remordimiento por lo que estaba a punto de sucederle. Este hombre había conspirado para destruirme no solo financieramente, sino emocionalmente. Había atacado no solo mi patrimonio, sino mi dignidad. Son casi las 10, dijo, consultando su reloj. Iré a mi despacho a hacer algunas llamadas antes de que lleguen los compradores. Mantente fuera del camino, ¿quieres? Se marchó sin esperar respuesta, sus pasos resonando en el pasillo como los de un conquistador reclamando su territorio. Terminé mi café con calma, sabiendo que el reloj corría a mi favor. En menos de 1 hora, Rafael aprendería que quien ríe último, ríe mejor. Y esa persona sería yo. A las 10:20, el timbre de la puerta sonó. Desde la ventana del salón, vi un coche negro, discreto pero elegante, estacionarse junto a la entrada. No era el ostentoso vehículo que esperaría de los supuestos compradores adinerados que Rafael había mencionado. Me quedé quieta, esperando. Segundos después, escuché a Rafael cruzar el vestíbulo hacia la puerta principal. Lo visualicé componiendo su sonrisa de vendedor, ajustándose la corbata, preparándose para impresionar a los compradores. Abrí ligeramente la puerta del salón para escuchar mejor. «Buenos días. Soy Rafael Morales, el propietario», lo escuché decir con su voz de negocios. Hubo una pausa. «Disculpe, creo que hay una confusión. Estoy esperando a los señores Hidalgo para mostrarles la propiedad». Otra pausa, más larga esta vez. La voz que respondió era firme, autoritaria. «No hay ninguna confusión, señor Morales. Soy el inspector Martín Vega, de la Unidad de Delitos Económicos. Estos son mis compañeros, la inspectora Robles y el oficial Durán. Tenemos algunas preguntas sobre ciertas transferencias de propiedad que ha intentado registrar recientemente». El silencio que siguió fue absoluto, como si toda la casa contuviera la respiración. Luego, la voz de Rafael, notablemente menos confiada. «Debe haber algún error. Todo está en orden. Tengo los documentos firmados». «Precisamente sobre esos documentos queremos hablar», interrumpió el inspector. «¿Podemos pasar?» Salí al vestíbulo justo cuando Rafael, visiblemente pálido, hacía pasar a 3 personas. Un hombre de unos 50 años con traje oscuro y expresión impenetrable. Una mujer más joven, con el pelo recogido en un moño severo, y un agente uniformado que se quedó cerca de la puerta. Detrás de ellos, para mi sorpresa, estaba Nicolás Herrera, el investigador privado que Carmen y yo habíamos contratado semanas atrás. Los ojos de Rafael se abrieron con alarma al verme aparecer, como si acabara de descubrir una traición. «Lucía, ¿qué significa esto?» «Señora Mendoza», saludó el inspector Vega con un leve asentimiento. «Gracias por su colaboración. Su abogada nos ha proporcionado toda la documentación». Rafael me miró, la comprensión dibujándose lentamente en su rostro. ¿Tú has organizado esto? Quizás deberíamos sentarnos», sugerí con calma, señalando hacia el salón. «Hay mucho que discutir». Una vez en el salón, el inspector Vega se sentó frente a Rafael, quien parecía haber envejecido años en minutos. La inspectora Robles sacó una grabadora y la colocó sobre la mesa de centro. «Señor Morales», comenzó Vega, «estamos investigando una posible falsificación de documentos, intento de apropiación indebida de bienes, y lo que parece ser un caso de coerción y privación ilegal de libertad». «Esto es ridículo», protestó Rafael, recuperando algo de su compostura. «Mi esposa firmó voluntariamente, después de ser retenida contra su voluntad en esta casa durante más de 24 horas», interrumpió Nicolás Herrera, hablando por primera vez. Su voz era tranquila pero firme. «Tengo documentación fotográfica y testimonios que lo confirman». Rafael se giró hacia mí, la incredulidad dando paso a la furia. «¿De qué está hablando? Tú firmaste esos papeles». «Debí hacerlo». «Firmé, sí», admití, sentándome frente a él. «Pero no lo que tú crees. Verás, Rafael, semanas antes de que decidieras encerrarme, ya había tomado precauciones. Las firmas que viste no tienen validez legal.
No son mi firma oficial registrada en el banco y en el notario. La inspectora Robles extendió sobre la mesa varios documentos. Tenemos aquí una declaración jurada de la señora Mendoza, firmada y notariada 2 semanas antes del incidente, donde especifica que cualquier transferencia de bienes a su nombre debe ser verificada personalmente por el notario Mateo Suárez. También tenemos, continuó el inspector Vega, testimonios de la señora Teresa Gómez, quien confirmó que usted cambió las cerraduras de la casa y retuvo el teléfono móvil de la señora Mendoza. El señor Emilio Navarro ha sido localizado esta mañana y está siendo interrogado sobre su participación en estos hechos. Rafael pasaba la mirada de un documento a otro, el pánico creciendo en sus ojos. Esto es una conspiración. Esos papeles están firmados. Los llevé al registro yo mismo. Hablé con el banco en Suiza. El registro detectó inconsistencias y alertó a las autoridades, como estaba previsto, explicó Nicolás. En cuanto al banco suizo, nunca procesaron ninguna transferencia. Estaban advertidos de antemano. Me incliné hacia adelante, mirando directamente a los ojos del hombre que había intentado destruirme. Nunca subestimes a una mujer con recursos, Rafael, especialmente si esa mujer es una Mendoza. El color abandonó completamente su rostro. Por primera vez desde que lo conocía, Rafael Morales parecía pequeño, acorralado. Los documentos que firmaste, continuó el inspector, incluyen una confesión donde admites haber falsificado la firma de tu esposa en documentos anteriores. Una confesión muy detallada, debo añadir. Yo no firmé ninguna confesión, exclamó Rafael, poniéndose de pie abruptamente. Le sugiero que se siente, señor Morales, dijo la inspectora Robles con voz gélida, y que revise más detenidamente lo que firmó ayer por la tarde, cuando creía estar autorizando una transferencia bancaria a Suiza. Recordé ese momento con claridad. Rafael, embriagado por su aparente victoria, había firmado varios documentos adicionales que le presentó un supuesto agente bancario, en realidad, un colaborador de Nicolás. Entre esos papeles, hábilmente camuflada, estaba una declaración detallada donde admitía sus acciones. «Esto es ilegal», protestó Rafael, pero su voz había perdido fuerza. «Fue engañado para firmar». «¿Engañado?», sonreí sin humor. «Qué ironía que uses esa defensa». El inspector Vega se levantó. «Señor Morales, tenemos suficientes pruebas para proceder con su detención. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra en un tribunal. Tiene derecho a un abogado». Mientras el inspector recitaba sus derechos, observé a Rafael desmoronarse ante mis ojos. Su rostro, antes arrogante, ahora mostraba una mezcla de miedo e incredulidad. El depredador convertido en presa. «Lucía», dijo finalmente, su voz casi suplicante. «No puedes hacer esto. Somos marido y mujer». «Lo éramos», corregí. «Los papeles de divorcio están en camino». «Otra cosa que no sabías. Los preparé hace semanas, anticipando este momento». La inspectora Robles le pidió que se levantara, mientras el oficial Durán se acercaba con esposas en mano. Rafael miró las esposas como si no pudiera comprender lo que estaba sucediendo. «Esto es un error», insistió, pero su voz ya no tenía convicción. «Puedo explicarlo todo. Tendrá tiempo para explicarse ante el juez», respondió el inspector Vega. «Por ahora debe acompañarnos a la comisaría». Mientras lo conducían hacia la puerta, Rafael se detuvo y se giró hacia mí. Sus ojos, que tantas veces me habían mirado con falso amor y luego con avaricia, ahora mostraban algo nuevo. Temor. ¿Por qué, Lucía? ¿Podríamos haber llegado a un acuerdo? Porque algunas cosas no tienen precio, Rafael, respondí, manteniendo mi voz firme a pesar de la tormenta de emociones que sentía. La dignidad, la justicia, el respeto por lo que mis padres construyeron. No todo en esta vida se puede comprar o vender. El oficial Durán lo guió fuera de la casa. A través de la ventana, vi cómo lo introducían en el coche policial. Un capítulo oscuro de mi vida que finalmente se cerraba. Nicolás se quedó atrás, observándome con una mezcla de admiración y preocupación. «Ha sido muy valiente, señora Mendoza. No muchas personas habrían tenido la fortaleza para enfrentar esto como usted lo hizo». «No fue valentía», respondí, sintiendo por primera vez en días el peso del agotamiento. Fue supervivencia. La señora Bustamante me pidió que le informara que los documentos falsos nunca llegaron a procesarse. Sus propiedades están seguras, exactamente como estaban antes.
Asentí, agradecida por la confirmación, aunque ya lo sabía. Carmen era demasiado meticulosa para permitir errores en algo tan importante. También me pidió que le dijera que Teresa no ha sido despedida. Rafael mintió sobre eso, probablemente para lastimarte. Ella está esperando en la cocina, bastante preocupada por ti. Una ola de alivio me recorrió. Una crueldad menos de las muchas que Rafael había infligido estos días. Gracias, Nicolás. Por todo. Él asintió y se dirigió hacia la puerta. La señora Bustamante pasará más tarde para discutir los siguientes pasos. El caso contra su marido es sólido, pero habrá detalles que resolver. Cuando se marchó, me quedé sola en el vestíbulo de la casa que había creído perder. Las paredes, los cuadros, los recuerdos, todo seguía siendo mío. El legado de mis padres permanecía intacto. Me dirigí a la cocina, donde Teresa esperaba con ojos enrojecidos y manos temblorosas. Al verme, se levantó de un salto. «Señora Lucía, ¿está usted bien? Ese hombre terrible...» La abracé, permitiéndome por fin el alivio de las lágrimas que había contenido durante días. Teresa, quien me había visto crecer, quien había servido fielmente a mi familia durante décadas, me sostuvo como lo habría hecho mi madre. «Se ha terminado, Teresa», murmuré entre lágrimas. «Finalmente se ha terminado». Ella se apartó para mirarme, secando mis lágrimas con su delantal, como hacía cuando yo era niña. «Su padre estaría muy orgulloso, señora. Enfrentó al lobo en su propia guarida y ganó». Sonreí a través de las lágrimas, pensando en mi padre y su inquebrantable sentido de la justicia. No fue solo mi victoria. Todos los que me ayudaron, tú, Carmen, Nicolás, todos formaron parte de esto. Pero fue usted quien tuvo la fortaleza de no rendirse cuando parecía imposible, insistió Teresa. Eso es puro Mendoza. La misma determinación que vi en su padre cuando reconstruyó las bodegas después de la gran helada del 92. Algunos dicen que el dinero es poder, pero su padre siempre decía que el verdadero poder está en no dejarse doblegar por las adversidades. Sus palabras resonaron profundamente en mí. A lo largo de esta terrible experiencia, había redescubierto una parte de mí misma que había olvidado. La fuerza interior que mis padres habían cultivado cuidadosamente, preparándome sin saberlo para momentos como este. Mientras Teresa preparaba té, miré por la ventana de la cocina hacia el jardín donde el olivo centenario seguía firme, como lo había estado durante generaciones, igual que la familia Mendoza. Rafael había intentado quebrarme, convencido de que mi riqueza era mi única fortaleza. Nunca entendió que el verdadero legado de mis padres no estaba en cuentas bancarias o propiedades, sino en los valores que me habían inculcado. Y esos, a diferencia de las posesiones materiales, eran inviolables. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad legal. Carmen, eficiente como siempre, se instaló prácticamente en mi casa, convirtiendo el salón en un centro de operaciones improvisado. Entre declaraciones, documentos y reuniones con fiscales, apenas tuve tiempo para procesar lo sucedido. «Los cargos son sólidos», me explicó Carmen una tarde, mientras revisábamos el informe preliminar del fiscal. Su cabello canoso recogido en un moño profesional, sus gafas de montura roja deslizándose ocasionalmente por su nariz. Falsificación, intento de apropiación indebida, privación ilegal de libertad, y ahora que Emilio ha decidido colaborar para reducir su propia sentencia, también tenemos un testigo clave. ¿Emilio está hablando?, pregunté sorprendida. El guardaespaldas de Rafael me había parecido inquebrantablemente leal. Al parecer, la lealtad tiene sus límites cuando se enfrenta a 10 años de cárcel. Sonrió Carmen, sirviéndose más café. Ha confirmado que Rafael planeaba esto desde hace meses. Incluso tiene grabaciones de algunas conversaciones comprometedoras. ¿Grabaciones? La sorpresa dio paso a una extraña sensación de vindicación. Así que Emilio desconfiaba incluso de Rafael. En el mundo de gente como tu marido, la confianza es una mercancía escasa. Carmen se quitó las gafas, frotándose los ojos cansados. Emilio se estaba cubriendo las espaldas. Y ahora nos ha dado la pieza final del rompecabezas. La noticia del arresto de Rafael se filtró a la prensa al día siguiente. El titular del diario El País no dejaba lugar a dudas. Ejecutivo bancario detenido por intento de fraude millonario contra heredera de bodegas Mendoza. Los periódicos económicos fueron incluso más despiadados,
detallando la caída en desgracia de quien una vez fue considerado uno de los financieros más prometedores de Madrid. Mi teléfono no dejó de sonar. Amigos, conocidos, socios comerciales, todos querían expresar su apoyo, su indignación, su sorpresa. Algunos, sospechaba, solo querían cotillear y obtener detalles jugosos de primera mano. Dejé que la mayoría de las llamadas fueran a buzón de voz. Necesitaba espacio para respirar, para procesar. Una semana después del arresto, visité las bodegas en La Rioja. Necesitaba reconectar con mis raíces, sentir la tierra bajo mis pies, respirar el aire impregnado del aroma de las vides y el roble de las barricas. El administrador, Miguel Ángel, un hombre que había trabajado con mi padre durante décadas, me recibió con un abrazo sentido. «Todos estamos orgullosos de usted, doña Lucía», dijo mientras recorríamos los viñedos. El sol de la tarde doraba las colinas ondulantes cubiertas de vides. «Su padre decía que usted tenía más temple que todos nosotros juntos. Ahora veo que tenía razón. No sabía que mi padre decía eso», confesé, sorprendida y conmovida. «Oh, lo decía constantemente. Mi Lucía tiene el carácter del mejor Rioja», solía bromear. «Suave en apariencia, pero con una fuerza y complejidad que solo se revela con el tiempo». Esa noche me quedé en la casa familiar junto a los viñedos, una construcción de piedra del siglo XVIII que había sido el corazón de la bodega durante generaciones. En el despacho de mi padre, con sus paredes revestidas de madera oscura y estanterías llenas de libros sobre viticultura, sentí una paz que había estado ausente durante meses. Tomé de la estantería un viejo álbum de fotos y lo hojeé a la luz de la lámpara de escritorio. Allí estaba mi padre, joven y sonriente, mostrando orgulloso la primera cosecha bajo su dirección. Mi madre, elegante y serena, inaugurando la nueva sala de catas. Yo misma, niña aún, ayudando torpemente en la vendimia, las manos y la cara manchadas de mosto morado. «Lo conseguimos, papá», murmuré a la fotografía donde mi padre me sostenía en brazos frente a las vides. «Protegimos lo que construiste». Al día siguiente, mientras desayunaba en la terraza con vistas a los viñedos, recibí la llamada de Carmen. «Rafael ha aceptado un acuerdo con la fiscalía», anunció sin preámbulos. «Se declara culpable de todos los cargos a cambio de una reducción de condena». «¿Cuánto tiempo?» 6 años, con posibilidad de libertad condicional después de 4. Además, una compensación económica sustancial por daños y perjuicios. Dejé la taza de café sobre la mesa, observando cómo un grupo de trabajadores se movía entre las vides, preparando la próxima poda. 6 años. Parecía a la vez mucho y poco para alguien que había intentado robarme no solo mi patrimonio, sino mi dignidad. «¿Qué opinas? ¿Deberíamos aceptar?», preguntó Carmen después de un momento de silencio. «¿Cuál es la alternativa?» «Ir a juicio. Podríamos conseguir una sentencia más larga, pero sería un proceso agotador. Meses de declaraciones, revivir todo lo sucedido, exposición mediática». Cerré los ojos, dejando que la brisa fresca de La Rioja acariciara mi rostro. Pensé en mis padres, en sus enseñanzas sobre justicia y clemencia. Pensé en la empresa que habían construido, en las familias que dependían de ella, en el legado que ahora estaba en mis manos proteger y hacer crecer. «Aceptemos el acuerdo», decidí finalmente. «No quiero pasar meses reviviendo esta pesadilla en los tribunales. Prefiero mirar hacia adelante». «Estoy de acuerdo», dijo Carmen, y pude imaginarla asintiendo al otro lado de la línea. «Hay otra cosa que deberías saber. La policía encontró documentos en el despacho de Rafael. Parece que tenía deudas importantes con personas cuestionables, inversiones fallidas, préstamos no declarados. ¿Estás diciendo que me habría arruinado si hubiera conseguido el control de mi patrimonio? Con bastante probabilidad. Sus acreedores habrían venido a cobrar en cuanto tuviera liquidez». La revelación me dejó sin aliento. No había sido solo codicia lo que motivó a Rafael. Había sido desesperación. Estaba huyendo de sus propios errores, dispuesto a sacrificar todo lo que yo amaba para salvarse a sí mismo. Esa tarde, visité la bodega subterránea donde envejecían nuestros mejores vinos. Caminé entre las barricas de roble alineadas en perfecta simetría, respirando el aire húmedo y fresco impregnado de aromas complejos. Era un ritual que hacía con mi padre cada vez que necesitábamos tomar decisiones importantes. El vino nos enseña paciencia,
solía decir él. Nos muestra que las mejores cosas no pueden apresurarse, que la calidad requiere tiempo y cuidado. Pasé la mano por la superficie rugosa de una barrica, sintiendo la conexión con generaciones de Mendoza que habían realizado este mismo gesto. En este santuario subterráneo, donde el tiempo parecía detenerse, encontré la claridad que buscaba. Al salir de la bodega, tomé una decisión. Era hora de soltar el pasado y abrazar el futuro. Rafael pagaría por sus crímenes, pero yo no desperdiciaría mi energía en resentimiento. Tenía un legado que honrar y expandir. Esa misma semana, inicié varios proyectos que había pospuesto durante años. La modernización sostenible de los procesos de producción, un programa de becas para jóvenes enólogos, la restauración de viñedos históricos abandonados en la región, inversiones en el futuro que respetaban el pasado. 3 meses después del arresto de Rafael, recibí una carta suya desde prisión. La dejé sobre mi escritorio durante días, indecisa sobre si leerla o simplemente destruirla. Finalmente, una tarde, después de una jornada particularmente satisfactoria, supervisando la nueva plantación de uva Tempranillo, decidí abrirla. La caligrafía era inconfundible, aunque menos firme de lo que recordaba. Lucía, no espero tu perdón, ni lo merezco. Solo quiero que sepas que lamento profundamente el daño que intenté causarte. La ambición y el miedo me cegaron, convirtiéndome en alguien que ni yo mismo reconozco. Aquí tengo mucho tiempo para reflexionar sobre mis errores. Demasiado tiempo, quizás. Rafael. Breve, sin excusas elaboradas ni declaraciones dramáticas. Releí las líneas varias veces, buscando manipulación o falsedad. No encontré ninguna. Solo la sencillez de alguien que finalmente enfrentaba las consecuencias de sus acciones. No respondí a la carta. No había nada que pudiera o quisiera decirle. Nuestros caminos se habían separado definitivamente, y mi energía estaba enfocada en reconstruir, no en mirar atrás. El divorcio se finalizó poco después. Otro capítulo cerrado en esta historia. Celebré discretamente con una cena íntima en la terraza de la casa familiar, acompañada por Teresa, que había insistido en venir desde Madrid para la ocasión, Carmen y Miguel Ángel. Brindamos con una botella especial, un reserva de 1989, el año en que mis padres se casaron. Por los nuevos comienzos, propuso Carmen alzando su copa, y por la sabiduría para apreciar lo que realmente importa, añadí, pensando en el viaje que había recorrido. Esa noche, bajo las estrellas de La Rioja, rodeada de personas que habían demostrado su lealtad y afecto, comprendí la verdadera naturaleza de la riqueza. No era solo el dinero o las propiedades lo que daba valor a mi vida, sino la integridad, la determinación y las conexiones auténticas que había forjado. Rafael había codiciado mis posesiones materiales, creyendo que allí residía el poder. Nunca entendió que mi verdadera fortaleza, la fortaleza que me permitió enfrentarlo y vencer, venía de algo mucho más profundo. El amor por lo que hacía, el respeto por el legado familiar y la dignidad que mis padres me habían enseñado a valorar por encima de todo. Un año después del intento de Rafael de arrebatarme mi herencia, las bodegas Mendoza lanzaron una nueva línea de vinos llamada Resiliencia. La etiqueta, elegante y sobria, mostraba un olivo centenario resistiendo una tormenta, sus raíces profundamente ancladas en la tierra. El vino, complejo y equilibrado, con notas de frutos rojos y un sutil toque de roble, recibió elogios de los críticos más exigentes. Un vino que cuenta una historia de supervivencia y reinvención, escribió uno de ellos. Potente pero elegante, con un final largo que invita a la reflexión. No podía haber mejor descripción de mi propio viaje. Mientras contemplaba una botella de Resiliencia en mi despacho recién renovado, recordé las palabras que mi madre solía repetir en momentos difíciles. No son las tormentas las que definen nuestro carácter, sino cómo navegamos a través de ellas. La tormenta que Rafael había desatado en mi vida me había obligado a descubrir recursos internos que no sabía que poseía: astucia, determinación, paciencia estratégica. Me había hecho más fuerte, más sabia, más consciente de mi propio valor. A veces, durante las noches tranquilas cuando el silencio de la casa parecía amplificar mis pensamientos, me preguntaba qué habría sucedido si nunca hubiera mostrado su verdadera naturaleza, si hubiera continuado con la farsa de nuestro matrimonio,
socavando lentamente mi confianza, erosionando mi independencia sutilmente día tras día. En cierto modo, su ataque frontal había sido un regalo oscuro, la claridad que necesitaba para romper definitivamente con un hombre que nunca me había valorado por quien era, solo por lo que poseía. Aquella noche de primavera, sentada en mi despacho con una copa de resiliencia, mientras revisaba los últimos informes financieros de las bodegas que mostraban el mejor trimestre en la historia de la empresa, sonreí ante la ironía. El hombre que había intentado destruirme había catalizado, sin quererlo, mi renacimiento. Rafael seguía en prisión, su reputación destruida, su carrera terminada. Yo, en cambio, había emergido de la crisis más fuerte que nunca, al mando de un negocio floreciente, respetada en la industria, libre para tomar mis propias decisiones. No era solo una cuestión de dinero o propiedades, era una cuestión de poder, no el poder que viene de dominar a otros, sino el que nace de ser dueña de tu propio destino, de mantenerte firme ante la adversidad, de preservar tu integridad cuando todo parece conspirar para quebrarla. Levanté mi copa hacia la fotografía de mis padres que presidía el despacho. «Lo logramos», murmuré. «Y esto es solo el comienzo, porque esta historia, mi historia, no terminaba con la derrota de Rafael. Eso había sido simplemente el final de un capítulo. El resto del libro estaba aún por escribirse, y por primera vez en mucho tiempo, enfrentaba esas páginas en blanco no con miedo, sino con anticipación. La herencia que había protegido con tanta ferocidad no era solo los millones de euros en propiedades y cuentas bancarias, era algo mucho más valioso, la libertad para definir mi propio camino, para honrar el pasado mientras construía el futuro, para vivir según mis propios términos. Y eso, como había aprendido, no tenía precio. Era algo que Rafael, con toda su astucia y ambición, nunca había entendido, algo que nadie podría arrebatarme jamás. Mientras el sol se ponía sobre los viñedos, tiñendo el horizonte de tonos dorados y púrpuras, sentí una paz profunda asentarse en mi alma. La tormenta había pasado. Yo había sobrevivido, no solo intacta sino transformada, y en esa transformación, de víctima a vencedora, de heredera a líder por derecho propio, había encontrado mi verdadera fortaleza.